Muy buenas tardes, que Dios sea bendiciéndoles a todos. Es un gusto poder estar acá delante de ustedes para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno y por lo tanto digno de ser alabado, dice la palabra de Dios. Y por ello en esta noche, en esta tarde, vamos a comenzar nuestro culto orando a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra y tu presencia. Padre, te bendigo en esta hora, Señor, por tu mano maravillosa. Te doy la gloria, te adoro, te bendigo, Padre. Gracias, Señor, por tu mano maravillosa. Gracias, Padre, por el Espíritu de Dios, Señor, obrando. Gracias por tu misericordia. Bendice cada vida. Bendice nuestra nación argentina, Padre, el presidente. Padre, saca, vence, rompe las cadenas, Padre, que atan a Argentina. Que se escuche el ruido de rotas cadenas, Padre, a lo largo y a lo ancho de Argentina, Padre. Libertad para buscar a Cristo, para recibirte, Señor. Bendice, Señor, estas medidas que está tomando son duras pero necesarias. Señor, guíalo en el nombre de Jesús. Guarda Israel, Ucrania, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hablando, comencé y voy a dedicar algunos días para esto, acerca de las razones para la ira de Dios. La gente dice y se escucha por todos lados: Dios es amor, Dios es amor. Y se comienza a separar todos sus atributos y decir que solamente Dios es una masa infinita de amor, sin moral, sin justicia, sin verdad, solamente amor. Y es verdad, pero también, tanto como es amor, es justo. Y tanto como es justo, manifiesta su ira, como también su misericordia. ¿Por qué? Dios tiene moral absoluta. Su propio moral y justicia lo lleva a premiar al justo y a castigar al malo o al injusto. Y Pablo presenta el Evangelio, según San Pablo, llamado la Carta a los Romanos. Hemos dicho que el texto se encuentra clave o tema en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Segundo, comienza el alma de esta carta, o el cuerpo, versículo 18 en adelante, y abre el Evangelio con una acusación, una declaración. Dios está enojado y revela su ira, así como su amor. Porque la ira de Dios, escuche, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o suprimen con injusticia la verdad. Mis hechos injustos suprimen, detienen la verdad. Y sigue diciendo: porque lo que de Dios se conoce, ahora está la razón, ¿por qué Dios está enojado? Y dice, Dios está enojado porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En vez de poner póngase a sí mismo. Porque lo que de Dios yo conozco,
Dios me lo manifestó antes de conocer el Evangelio, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Hay 4 razones para la ira de Dios. La primera, revelación por medio de la creación. Segundo, rechazo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Tercero, racionalizamos, justificamos nuestras acciones. Recuerde, los fracasos siempre se explican. Por ello, hay toneladas y toneladas de libros que tratan de explicar nuestro fracaso como ser humano. Cuarto, religión. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Les mencioné cómo Dios ha dado a conocer que si uno ve los casos bíblicos, el diluvio, Sodoma y Gomorra, Egipto y las plagas, ahogados en el Mar Rojo, la conquista de Canaán, Jericó y toda la destrucción de Canaán y exterminio casi de los cananeos por parte de Israel. Y decimos, esa gente no conocía a Dios como los judíos, empezando desde Abraham. Esa es una revelación más específica de la palabra. Pero lo que estamos hablando es la revelación de Dios en aquellas personas que aún no conocen el Evangelio. No lo conocen. Y sin embargo, Dios dice que Dios ha puesto en nuestros corazones su conocimiento. De tal manera que si una persona con toda honestidad mira la creación, puede descubrir varias cosas. Primero, que hay un Dios, un creador, porque no existe generación espontánea. No existe. Un día, millones y millones de años atrás, hubo una gran explosión llamada Big Bang y salió un líquido del cual se fue enfriando y formando esto a través de los años, como justificando que el paso de los siglos y eones iba provocando apariciones de vida sucesivas, formaciones, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto de que creó un ser humano, un mono, y usted lo puede ver, por ejemplo, en una propaganda de Red Bull que hay por ahora, donde se ve la evolución darwiniana, empezando desde un pescado, y luego sigue otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, hasta que llega a la actualidad. ¿Me entiende, hermano? Esa es una locura. Pero Dios me dice que Dios es creador y que por la creación yo puedo conocer su eterno poder y deidad. Que Dios es omnipotente y que Dios es divino.
no es cualquier cosa. No es mi siervo, mi mozo, a que yo lo llamo. No es el genio que yo froto la lámpara, llamada Biblia, y aparece y me dice, ¿qué quieres? Aquí estoy a tus órdenes. Les hablé del caso de los filisteos cuando capturan el arca. En esa derrota de 1 de Samuel, que hizo que el arca sea capturada, 30.000 israelíes soldados murieron, Elí el sumo sacerdote murió, sus 2 hijos murieron, su nuera al dar a luz muere, pero antes de morir llama al hijo recién nacido, Icabod, la gloria partido, y los filisteos ocupan parte de Israel y celebran, y entre ellos capturan el arca y se la llevan a la ciudad de Asdod, y allí lo ponen como un trofeo de guerra en la casa de su dios Dagón, un dios mitad pez y mitad hombre. Y al otro día, cuando entran a la casa de Dagón, abren el templo, Dagón está postrado, se confunden pero lo vuelven a levantar sobre su pedestal, y al otro día Dagón le falta la cabeza y las palmas de las manos que están en los umbrales y quedó solo el torso. Y empezó a haber un juicio, tumores, hemorragias, peste bubónica, cosas terribles, que en el capítulo siguiente dice que murieron tal vez 70.000. Y asustado por ello los llevaron a Gaza, a Ashkelon y a Gat, y todas esas 5 ciudades, y sucedía exactamente lo mismo. Y el clamor de los filisteos subía al cielo, dice. Consultan a sus sacerdotes paganos, adivinos, y les dice, esto es por el arca. ¿Se dan cuenta? Le dicen, devuélvanla, pero no la manden vacía. Pongan al lado una ofrenda, un pago por la transgresión. ¿Qué transgresión? Ahí están reconociendo que Dios era justo y que estaba en toda su justicia y derecho juzgarlos como lo hizo. Ellos lo sabían y por ello pagaron una ofrenda por su pecado y culpa. No por haber capturado el arca, sino por su pecado como persona. ¿Se da cuenta? Una revelación de Dios. Y allí está. Ahora, dice, sigamos adelante hoy. Quiero seguir hablando con estos pasos. Un comentarista dijo, Dios nunca se dejó sin testimonio. Su existencia y perfecciones siempre han sido manifiestas. Tan manifiestas que sus criaturas racionales como el hombre se ven obligados a reconocer y adorarlo como el único Dios. Entonces, lo que se puede conocer de Dios, su eterno poder y deidad, ha sido revelada a todos los hombres, y como dice la palabra, no tenemos excusa. Y no solo eso, sino que se lo puede comprender y el hombre lo entiende. Porque el hombre tomó una decisión. Podía haber tomado 2 decisiones. Por ejemplo, ya la voy a mencionar. En Hechos capítulo 14, en versículo 16, San Pablo está hablando en Listra. Versículo 14 dice, Dios se revela a sí mismo. Dios no se ha dejado sin testimonio, así dice. Quien hizo el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien en tiempo pasado permitió a todas las naciones que anduvieran en sus propios caminos, no obstante, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? ¿En qué hizo bien? ¿Hizo una tierra buena? Sí. Dándonos lluvias y tiempo fructífero. Ahí está la evidencia. Esa bendición tiene un origen, Dios. Y dice, llenó de sustento y de alegría nuestros corazones.
En otras palabras, la misma bondad de la vida habla de la bondad de Dios. El alimento, la lluvia, las estaciones, el gozo de vivir. Todo habla de un Creador bueno, amoroso, de gracia. Capítulo 17, en Hechos, versículo 23. Le está predicando Pablo en el monte Areópago, en Atenas, un agente intelectual. Versículo 23. Aquí ustedes tienen un altar al Dios desconocido, el cual, por cierto, reflejaba su entendimiento del Dios verdadero, aunque no conocían su nombre. Ustedes de manera ignorante lo adoran, le estoy diciendo. Entonces les voy a hablar de él, ese Dios que ustedes, sin conocerle, le adoran. Ustedes saben que él existe y ustedes tienen un altar al Dios desconocido, simplemente para cubrirlo, pero no saben quién es. Yo les voy a decir quién es. Él es el Dios que hizo el mundo. Versículo 24. Todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de obras como si necesitase de algo, sino que a todos da vida y aliento a todas las cosas. Ellos estaban acostumbrados a traer alimento y colocarlo a los pies de ese ídolo que llamaban el Dios no conocido. Él dijo: ustedes no tienen que alimentar este Dios. Él ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que moren sobre la faz de la tierra. Él ha determinado los tiempos y los límites de su habitación, o sea, cuántos años vive el hombre en particular y dónde va a vivir. Aleluya. En otras palabras, Él controla las naciones, sus límites, controla el tiempo, controla el destino, controla todo, para que busquen al Señor, si quizás puedan palparle o hallarle. En otras palabras, Pablo está diciendo: si los hombres tan solo lo buscaran, tan solo simplemente vieran que Él es y lo buscaran, lo encontrarían a Él. Él, porque Él dice, no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esa es una cita de un propio filósofo, escritor ateniense o griego llamado Epiménides. Él está ahí y se ha manifestado a sí mismo de una manera innegable. Escucha este pasaje sorprendente, Juan 1:9. Cristo es esa luz que alumbra a todos los hombres. ¿Escuchó eso? ¿Significa que todos los hombres son salvos? No. Significa es que todos los hombres son iluminados por el conocimiento de Dios. Cristo es la luz que está alumbrando a todos los hombres. Nadie tiene una excusa. Ese es el significado del versículo 20. Ahora bien, ¿eso significa que toda persona en el mundo tiene una oportunidad? Sí, de alguna manera sí. Dios es un Dios de bondad, de gracia, de amor, equidad y justicia. Y Dios no derrama su ira sobre personas que nunca tuvieron esa alternativa de conocerle, que nunca tuvieron una oportunidad. Todos tienen el conocimiento de Dios alrededor nuestro. Él les ha mostrado y en ellos ha percibido internamente que Él es Dios. Y Cristo es la luz que en estos momentos, aún hoy, está alumbrando a todos los hombres, desde el más santo hasta el más perdido y en más oscuridad vive. ¡Wow!
Y dice la siguiente pregunta: ¿cómo vino esa revelación? Versículo 20. Las cosas invisibles de Él, es decir, sus atributos. Dios es invisible, obvio, es espíritu. Las cosas acerca de Él que son invisibles, la esencia de su naturaleza, la realidad de su existencia, sus cualidades y atributos, específicamente su eterno poder y deidad, o su naturaleza divina. ¿Qué significan eso? Eterno poder significa una omnipotencia que nunca falla, todo poder, todo lo puede hacer, un tremendo poder disponible a favor de los hombres. Su deidad o su naturaleza divina es que es sabio, Él es bueno, Él es amoroso. Todos los elementos de la naturaleza de Dios invisible se hacen visibles por la creación. La delicadeza de una mariposa hasta el inmenso poder de un volcán. Puedo decirle que Dios es un Dios de belleza al ver este mundo. Todas esas cosas nos revela. Dios es amor. ¿Por qué? Porque existe el amor. Puede hablar a todo de su naturaleza. Es un Dios sabio debido a la complejidad y diseño de su creación. ¿Puede creer que no hay dos cristales de nieves iguales? Todos son hexágonos, pero diferentes uno del otro. Y si usted ve o hace un Google de cristales de nieve, son una belleza increíble. ¿Puede usted creer que las abejas, sin que nadie les enseñó, las celdas de su panal son hexágonos perfectos, todos los lados iguales, lo que le brinda una gran resistencia? ¡Wow! ¡Aleluya! En otras palabras, mediante la creación, estas cosas no son difíciles de entender. Son claramente visibles, hermano, siendo entendida por las cosas que son hechas. Bueno, hay gente que dice, la Biblia fue escrita para gente que no tenía conocimiento o ciencia. Podían ver cosas, podían ver algunas cosas más claras de lo que nosotros las vemos. Nosotros hemos aplastado la naturaleza con el cemento, con nuestro conocimiento, pero no. En tiempos antiguos, antes del microscopio, el telescopio, los hombres podían reflexionar en lo vasto del universo, podían entender el orden fijo de los cuerpos celestes y tantas cosas más. Aleluya. Entendieron el misterio del nacimiento humano porque lo vieron y vieron un crecimiento. Conocieron la gloria de su amanecer, la majestad de un atardecer. Conocieron el ir y venir del rugido de los mares, las olas, el ruido de los ríos, el chorreo de un arroyo y de una catarata, el vuelo de un ave. La oruga, cómo se transforma, metamorfosis, que es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de transformación. Sale y se transforma en mariposa. Y miraron arriba y vieron lo que el salmista dijo en el capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de tu mano. ¿Sabían lo que el salmista tenía en mente también el Salmo 94:9? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. En otras palabras dijeron, si podemos oír, entonces sea quien nos hizo debe entender y también poder oír. Si podemos ver, Él debe ver. Si podemos pensar, Él puede pensar. Y usted puede seguir con el razonamiento.
seguro entendieron a Dios, entendieron de su naturaleza a partir de lo que vieron en su mundo. Aleluya. Salmo 143, 5. Me acuerdo de los días de la antigüedad, medito en todas tus obras. Oh, me siento aquí y contemplo lo que tú has hecho, dice él. Inclusive en el mundo no sofisticado o avanzado de esa época, evaluado desde nuestros estándares, se sentían asombrados por la creación. Observe a Job, simplemente lea el libro de Job y vea las afirmaciones sorprendentes de este libro acerca del poder creador de Dios y la revelación de su naturaleza, especialmente capítulos 38, 39, 40, 41, cuando Dios habla a Job y le habla de su creación impresionante. Ahora piense en algunas cosas. Tan solo decirle cómo puede haber a Dios en la creación. ¿Sabe usted que hay aves que navegan guiadas por las estrellas cuando migran? En estos días, miles y miles, inclusive millones de golondrinas parten desde la ciudad de San Javier alrededores y comenzarán un vuelo que las llevará a más de 10.000 o 15.000 kilómetros hasta el estado de Estados Unidos de California, especialmente a un lugar llamado San Juan de Capistrano, en una peregrinación, en un vuelo migratorio todos los años, al punto que se puede precisar casi con exactitud la fecha de su llegada o su llegada de regreso. ¿Quién hizo eso? ¿Y cómo navegan? Instinto colocado por Dios. Aleluya. Hay un experimento que dice, tome algunas aves de este tipo, migratorias, y si usted cría aves de este tipo de aves dentro de un edificio que nunca conozcan, y si usted le muestra un cielo artificial, sí, esto es un experimento científico que se realizó, ese, como mostrarle en un planetario, esas aves inmediatamente se orientan hacia donde deben emigrar. ¿Cómo saben eso? Por ejemplo, el pez llamado arquero puede disparar con su boca chorros de agua tan precisos que pueden derribar un insecto que vuela sobre el agua y así comérselo. Y tantas cosas más. Piense en el ciclo del agua: vapor, condensación, ¿sí?, evaporación, solidificación. Dice, el agua es levantada en contra de la gravedad a partir del mar. Evaporación se llama, a miles de metros en el aire, y así se suspende, queda suspendida, formando nubes. Y esas nubes flotan hasta llegar a la tierra y allí se precipitan en forma de lluvia. No podemos inventar una máquina de lluvia que haga esto. Dios tiene una, y es el sol. Lo hace todo y está a más de 93.000 millones de kilómetros. ¿No es sorprendente? Dice, el poder le pertenece a Dios, dijo el salmista. La grandeza de su poder. No es sorprendente que aún, dice, Jehová es grande en poder. Isaías dice, Jehová es fortaleza eterna. El salmista en el capítulo 65 dice, quien por su poder
establece los montes. ¡Oh! ¡Qué tremendo que es eso! Y seguimos adelante. Para el científico que ha vivido su vida mediante su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él ha escalado montañas de ignorancia. Él está a punto de conquistar la cumbre más elevada del conocimiento. Se esfuerza por llegar a la roca final y él es saludado por un grupo de teólogos en la cima de esa montaña que han estado ahí por siglos y siglos, y llega a la conclusión ese científico: Dios es el creador. ¡Aleluya! Gran afirmación de estas palabras. Cuando usted estudia la ciencia, la conclusión es que Dios creó al mundo. ¡Oh, qué tremenda esas cosas! Los grandes telescopios como el Hubble y el Hubble que están ahora pueden penetrar millones y millones de años luz para ver y revelar la grandeza de Dios, que un Dios que es más grande que todo ese universo. Los cielos, ¿quién dice? No pueden contener la presencia de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesucristo, dice. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Escuche lo que un científico canadiense calculó. Una lluvia de 100 milímetros demandaría para producir ese vapor 640 millones de toneladas de carbón que se quemen para evaporar esa cantidad de agua equivalente a 100 milímetros de lluvia. ¡Wow! Y para volver a enfriar esos vapores que fueron producidos y recolectados en las nubes, se necesitarían 800 millones de caballos de fuerza de refrigeración operando noche y día durante 100 días. ¿Qué le parece eso? Y Dios lo hace y no nos cuesta un centavo. Sin emisión, sin contaminación y con poder y gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Jesucristo. Así que, ¿qué hablamos de las aves? Pueden volar a 90 kilómetros, por ejemplo, los patos reales, a 90 kilómetros por hora. Las águilas pueden volar a 150 kilómetros por hora. Y un halcón en picada puede volar hasta cerca de 300 kilómetros. Un bacalao puede poner 9 millones de huevos. ¡Wow! Y el peso de la tierra, ¿para qué hablar de eso? Así que considere el sol. El sol quema 4 millones de toneladas de materia por segundo. Si usted pudiera convertir la energía que el sol emite en caballos de fuerza, terminaríamos con un número de 500 millones de billones de caballos de fuerza. Increíble. Demasiado para pensar. Demasiado para millones y millones podían propulsar vehículos poderosos, locomotoras, aviones, cohetes, ¿qué es lo que yo? Y ahora considere nuestra grandeza, lo pequeño que somos. Los átomos no son visibles, pero sabemos que existen. Hasta el día de hoy nadie ha visto un átomo que son tan pequeños que se necesitan 3 átomos para hacer una molécula de agua. Así que, si usted y yo fuéramos a tomar agua molécula por molécula, estaríamos liquidados, muertos de sed antes de completar un vaso. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que Dios es tremendo en su poder y en su gloria.
Esto es la primera parte donde Dios habla acerca de su revelación. Desde lo más pequeño de la creación, un átomo, hasta la inmensidad del universo cósmico físico, las galaxias. Todo eso, dice, Dios te creó. La belleza de una flor, la delicadeza y perfección de un ave majestuosa como un cóndor, un águila, te está diciendo, Dios es sabio. Esto no es un accidente o evolución. Esto tiene perfección. Tiene la exquisitez de un diseño especial. Y Dios bendice. Imagínese, como mencioné, 2 cristales de nieve no se pueden repetir. Las millones y millones de combinaciones. Increíble. Aleluya. 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 En los años 60, un periódico de Inglaterra, Londres, juntó a teólogos y estudiosos de diferentes iglesias. Y entonces la pregunta fue, acá tenemos 150 himnos llamados salmos en la Biblia. Saquen lo que no se puede cantar, porque habla de la ira de Dios. Encontraron que ellos, 84 de esos salmos, hablan de la ira de Dios. Algo que está presente en toda la palabra de Dios. Pero eso es el tema del siguiente culto. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo y te alabo, Padre Santo. Glorifico tu nombre. Haz que este estudio nos abra el corazón y la cabeza, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Señor, no solamente es conocimiento, pero también nos lleva, a ver de la gracia de Dios que nos elegiste para ser tus hijos, para te conocerte. Gracias, Señor. Te amo y te alabo, Padre, por este privilegio. Te bendigo, Padre Celestial, en esta hora. Te adoro, Padre. Bendice cada vida, Padre. Cada corazón te lo pido. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios sea bendiciéndoles muy ricamente, hermano. Los que nos elegiste para ser tus hijos, para te conocerte. Gracias, Señor. Te amo y te alabo, Padre, por este privilegio. Te bendigo, Padre Celestial, en esta hora. Te adoro, Padre. Bendice cada vida, Padre. Cada corazón te lo pido. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios sea bendiciéndoles muy ricamente, hermano.